En nuestro caminar por la vida de santos, esta serie que hemos llamado Graduados en Cristo y que ya estamos elevando el episodio número 79, para quienes lo escuchan por primera vez, siempre aclaro que es una obra que busca, entre otras cosas, pues pasar por la vida de los santos de nuestra era cristiana. Obviamente no da el tiempo, o quizás no es la dinámica hablar de todos, son muchísimos. O sea, si ustedes ven 79 santos hasta el siglo XVII, creo que no exageraría, multipliquen eso por 10, por 20, y es la cantidad de santos que estoy dejando por fuera. Esto es un bosquejo de lo que es la vida en santidad, de que la iglesia sigue vigente y que Dios sigue dando hombres y mujeres para cada tiempo, para dar respuesta y para inspirarnos en nuestro propio presente, para que entendamos que no hubo épocas mejores o peores, que todas las épocas tuvieron sus grandes desafíos, y esta época, este siglo XVII, muy cercano hacia lo que más adelante veremos dentro de un par de siglos, posiblemente dentro de 1 o 2 siglos, lo que derivó, por ejemplo, en la Ilustración, la Revolución Francesa y todo lo que posiblemente sea el declive de la influencia de la Iglesia Católica en el mundo moderno, empieza justamente por estos tiempos. Ya se empiezan a sentir semillas de esos tiempos. Lo primero que voy a destacar de esta vida de José de Calazán es que es el menor de 7 hermanos, y es que Dios sigue como que viendo y a veces contradiciendo algunos principios que inclusive dentro de la fe hebrea estaban muy bien constituidos: la importancia del primogénito, del primer hijo, el varón. En los reinados, pues el varón, el primer hijo, es el que hereda el reino. Y Dios pareciera que siempre se sigue mirando en los humildes, como diciéndonos siempre que ninguno estorba, ninguna vida está de más. Y trabajar con los últimos, pues es un reforzamiento a que, bueno, si tienes 3, 4, 5 hijos, ese quinto que de repente ni planificaste ni pensaste, ese tercero o inclusive el segundo, puede tener una gran obra ante los ojos de Dios. Ninguna vida estorba. Dejaría ese primer lema para la primera parte. 7 hermanos, él es el séptimo, hombre preparado, hombre de fe, hombre de ciencia, hombre de ley, que además se va construyendo dentro de una sociedad que, como dice el biógrafo, como dice la fuente, es una sociedad que tenía las mismas preocupaciones morales que hoy tenemos. El tema de asesinatos viles, el tema de seguramente una promiscuidad, una vida sexual desordenada, desafíos morales que siempre han sido un tema para la fe cristiana, porque la fe cristiana se ha mantenido por más de 22 siglos, por más de 20 siglos, 21 siglos, 21 siglos exactamente, estamos en el siglo XXI. Por 21 siglos se ha mantenido con un lenguaje muy claro y constante, de origen, de esencia de lo que Dios quiere sobre unos temas que para nosotros hoy son muy relativos. El tema de la vida, por ejemplo, de, de que la vida es de Dios y que el único que tiene el derecho a darle y quitarle es Él. El tema, por ejemplo, de la moral sexual, que tiene tantos bemoles hoy, tantas aristas. Vengo de una experiencia este fin de semana pasado que, bendito Dios, y lo digo con mucho orgullo, con mi esposa he cumplido pues aniversario de boda, el sexto aniversario, lo que serían las bodas de hierro, según todo esto, que ahora todo le colocan un nombre, pues serían las bodas de hierro, pero el sexto aniversario. Y bueno, le di una sorpresa interesante a mi esposa, ella también me sorprendió, y nos regalamos un rato de esposos. Pero en el sitio donde estábamos, uno veía muchos jóvenes, era un sitio familiar, personas que iban con sus hijos. Nosotros nos quisimos regalar una experiencia propia de esposos, pero el punto está en que habían familias, había muchachas muy lindas de adolescentes, y había una que estaba haciendo TikTok allí grabando, otra que estaba tomándose fotos, y yo le decía a mi esposa: es increíble cómo nos consumen las redes sociales. O sea, ¿para qué es esto? ¿Para quién es esto? ¿Para qué público es esto? Para capturar likes, para capturar seguidores, para un público que ni siquiera sabe qué va a hacer con tus fotos, qué va a inspirar o motivar con tus fotos. Es complejo como decía en estos días en el colegio donde trabajo, que se estaba celebrando una misa en honor a Santa Teresa de Jesús, pues octubre es su mes, y el padre le decía a los jóvenes, especialmente a los de quinto año, cómo todos vivimos ahorita con la mirada puesta en el exterior, en las redes sociales, en el internet, en lo que está ocurriendo, en entretenernos, y qué poco miramos hacia adentro, qué poco nos exploramos nosotros mismos. Este tipo de interrogante seguramente también deriva en algo que
me encanta decirlo porque además no sabía que José de Calazán tenía esta, esta, esta espina educativa y especialmente pedagógica. Si algo he tenido yo y les voy a decir que frontalmente no buscado, o sea, inicialmente sí, pero pareciera que, bueno, los colegios eran los que me ofrecían a mí, a pesar de que mi profesión es administrador, los colegios son los que me ofrecían a mí la oportunidad de trabajar medios tiempos cuando yo estaba tratando de económicamente estabilizarme. Entonces yo recuerdo que mi primer colegio con la Sierva del Santísimo Sacramento, aquí en Caracas, formalmente trabajando para nómina, era profesor de inglés y de computación en básica. Yo no hablo inglés a profundidad, más o menos me defiendo, pero hablarlo cero. Pero entonces, bueno, se me dio la oportunidad de trabajar como especialista y teniendo libros, pues es muy fácil dar las clases, guiarte en la parte pedagógica. Siempre respeto el hecho de que yo no sé, al no ser docente, una de las cosas que más me ha costado es este tema de trabajar con competencias e indicadores. Lo sé más hoy porque, bueno, mi esposa sí está metida de lleno en esto. Pero bueno, por ahí empecé. Y eran colegios católicos, eran colegios de confesionales. Y estoy hablando de más de 10 años, que cuidado si no me quedo corto con esta experiencia. Trabajé 3 años allí. Y la vena pastoral siempre te arrastraba, entonces yo me involucraba con los muchachos, los llevaba a la capilla, hacía grupos de oración, a pesar de que mi especialidad era inglés y computación, pues trataba, Dios siempre me ha querido, lo que quiero decirles, se me ha hecho fácil trabajar allí. Luego paso a otro colegio que también siempre estaré eternamente agradecida, más por la propia congregación, porque además de años, pues que era la iglesia de que de niño yo visitaba, de los Agustinos Recoletos, y también estaba, ahí sí fue más como profesor de pastoral, de religión, era trabajar con los niños en la catequesis. Y ahí recojo, yo siempre le tuve mucho recelo a trabajar con niños, no me gustaba, todavía lo considero un gran desafío, pero los niños de tercer grado, cuarto grado, hasta sexto grado, de verdad que fue un deleite compartir esas clases con ellos. Hablábamos de todo, hablábamos de aborto, de matrimonio, pero también hablábamos del amor de Dios, del perdón, muy enfocado. Yo tenía 3 herramientas para trabajar con ellos. La Biblia era obligatoria, enseñarles a manejar Biblia católica, cómo diferenciarla, cómo conocer un capítulo de un versículo y cómo nutrir todas nuestras clases de la palabra de Dios. Luego el texto propio, que tenía un libro que me servía de guía, y además el tema de lo que salía de la clase, lo que yo les dictaba, la enseñanza, todas estas cosas. Fue muy enriquecedor y siento que sí da frutos y es a donde quiero llegar. Eh, la, cuando Dios ha inspirado en santos, como en este caso José de Calasanz, más adelante veremos en Enrique de Ossó, pero todos los que han sido inclinados a la obra pedagógica, yo estoy seguro que el principal propósito de esto es meternos en la parte mundana educativa, de formación científica, en letras y en competencias, dirían hoy, pero la estrategia, astutos como serpientes, mansos como palomas, la astucia es estar ahí en el terreno de la educación para ganar almas para Cristo. Y ganar almas para Cristo es evangelizar. Esto no tiene otro camino. O sea, esto no es justo. No es justo, y aquí se lo digo en tono de denuncia, no es justo que esto se contamine ni con yoga, ni con meditaciones orientales, ni con exacerbada tecnología. Está bien que eso esté allí como herramienta, sobre todo lo tecnológico, el mundo avance hacia lo tecnológico, la robótica, eso está bien, esos son instrumentos, esos son herramientas, competencias para que el estudiante conozca de cosas del mundo, está bien. Laboralmente hablando, para que se defienda, eso está bien. Pero el elemento humano en un colegio católico es la Biblia, ni siquiera diría el Evangelio, porque además ahorita hay una simpleza para trabajar las cosas de la Biblia, pareciera que el Antiguo Testamento no existe, todo es Nuevo Testamento, las frases bonitas que Cristo dijo, nos quedamos con las que son incómodas ni las mencionamos. Yo comentaba en una catequesis que tuve la oportunidad de acompañar, escuchar a un muchacho que le aplaudo su voluntad y que en su juventud pues le regale tiempo a Dios. Pero él estaba hablando de los valores y entonces cuando me pregunta a mí, me decía Señor Luis, lo cual que ya quiere decir que ya inspiro más en mi palabra hacia el Señor, ¿no? Tengo 40 años, voy a cumplir 41, pero Señor Luis, dígame un valor y un antivalor. Entonces yo le decía la verdad y la corrupción.
cuando le digo corrupción, él me dice, pero es que eso es como muy complicado para explicárselo a los niños, eso es muy profundo. Y yo, bueno, está bien, la clase la estás dando tú, yo me quedé en silencio. Pero nosotros no podemos tener memoles con los jóvenes. Aquí hay que hablar las cosas como son. Cristo hablaba un lenguaje, Cristo no tenía filtro, Cristo en su público también tenía niños. Y la evidencia de la importancia de la caridad es que uno de los milagros más importantes, que es de alimento, se logró gracias a la generosidad de un niño movido por lo que Cristo inspiraba, 5 panes y 2 peces. Entonces, fíjense cómo es importante que un fundador inicia una obra, y así pongo el mismo ejemplo, la multiplicación. Dios a veces nos coloca cosas en nuestros corazones y nosotros cuando le decimos que sí, no sabemos hacia dónde va a aterrizar eso. Y José de Calazán lo veo muy similar al Moisés, que llevando el pueblo hacia la tierra prometida, él no pudo entrar. José de Calazán hoy no, en vida humana, en la santidad seguramente sí, pero en vida humana muere degradado de su propia orden, de su propio proyecto, acusado, con enormes detractores. ¿Y por qué Dios permite esto? Bueno, precisamente porque usted no puede llegar al cielo en inflado de orgullo. Usted tiene que llegar al cielo también cargando, así sea un ratico o a ratos, haciendo un vía crucis en tu vida para llegar a Cristo también. Señor, yo también llevé la cruz como la llevaste tú. Todos los santos que han tenido esta experiencia de desprecio, de martirio, como Pío, el padre Pío, que tuvo años sin poder oficiar una misa y eso le dolía enormemente, acusado vilmente por la popularidad que ni siquiera él buscaba, por sus estigmas y por sus grandes dones sobrenaturales. Y este hombre también muere con 91 años, un santo longevo, un hombre que vivió mucho. Eso también nos habla de que estos son misterios de Dios. Hay santos que mueren niños, como Domingo Savio, como María Goretti, y hay santos que mueren viejos, como Pío II, como el padre Pío, Pietrelcina, o como este santo, pero que además tanto vivir y morir en el desprecio, inclusive de sus propios amigos o consagrados. Pasa el tiempo, se le reconoce no solamente el valor de su obra educativa, las escuelas pías, sino también se le reconoce como beato, santo, y después el propio Juan Pablo II, que también es santo, le echará sus flores. Todo tiene su tiempo. En el cielo el tiempo no existe, es un eterno presente, pero estos hombres han tenido que esperar a veces lo que sería el limbo. Para algunos hombres de Dios es precisamente el reconocimiento de la santidad a través de la iglesia. Cristo decía, lo que ustedes aten en el cielo quedará atado en la tierra, y lo que desaten en el cielo quedará desatado. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, perdón, al revés, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es por ello que la importancia de la iglesia, con sus tropiezos humanos, pero que a nivel dogmático, a nivel de proclamación y de enseñanza y reconocimiento de santidad, pues se mantiene todavía el hilo de la infalibilidad, de que allí reposa la verdad de Dios. Así que, si esto especialmente lo escuchan personas que trabajan en la educación, cualquier persona, llámese docentes, auxiliares, psicólogos, inclusive especialistas, de verdad no tengan miedo, ya, o sea, a descontaminarse de tantas teorías modernas que pueden ayudar en algunas cosas. Yo no desprecio la psicología ni la psiquiatría, pero por favor, arropemos el evangelio, que ahí está todo. Decía una vez un sacerdote que si la gente quisiera de verdad que el mundo fuera bueno, perfecto, bastaría solamente obedecer lo que Cristo enseñaba. Cristo no contradice el Antiguo Testamento, lo refuerza, lo hace pleno y además nos da luces para de cara al porvenir. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que continuar, y créanme, hacen falta docentes cristianos de verdad. Hacen falta gente que se crea esto y que conspire, vamos a decirlo así en un buen sentido, que conspire cristianamente para, aunque el mundo reme en contra de Cristo, nosotros mantengamos la semilla de la fe sana y para crear hombres y mujeres de bien para el mañana. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.